Hola a todos. Hoy en Nivel Epsilon vamos a analizar una situación que, bueno, a muchos les sonará familiar. Esa fase de un proyecto en la que todo parece que va bien hasta que el volumen de usuarios pasa de acogedor a estampida en un concierto. Tienes un torrente de datos que no para de llegar, desde apps, desde IoT, interacciones, y la pregunta del millón es, ¿qué haces cuando la manguera de datos es más grande que el cubo que tienes para recogerlos? Para darle una vuelta a esto nos basamos en un artículo de nuestro blog, nivelepsilon.com. Allí proponen una arquitectura completa en AWS. El objetivo no es solo, digamos, construir un dique para contener el tsunami de datos. La idea es crear un sistema que lo canalice, lo procese y lo convierta en algo útil. Y todo en tiempo real. La misión es clara, diseñar algo que escale, que rinda bien y que no nos obligue a hipotecar la oficina para pagar la factura a final de mes. Así que, a ver, ¿cómo se monta una máquina así, pieza por pieza, sin que se desmorone en el primer pico de tráfico? Pues es una pregunta excelente porque la intuición casi siempre nos lleva a pensar en más potencia, servidores más grandes. Pero la clave de la arquitectura que describe el artículo no está. No está en la fuerza bruta de los componentes, para nada. Está en cómo se integran. Es una coreografía de servicios perfectamente sincronizada. Cada uno hace lo suyo en el momento justo. Es menos músculo y, bueno, mucha más inteligencia. Me gusta esa idea de la coreografía. Venga, pues empecemos por el primer paso de baile, que parece el más caótico, la ingesta. El artículo lo compara con controlar una manguera de bomberos de datos. Para eso, la pieza central es Amazon Kinesis Data Streams. Se supone que es la solución para capturar todo este caos en tiempo real. Pero, ¿qué lo hace diferente de, no sé, un simple endpoint que recibe datos y ya? La diferencia es abismal. Un endpoint es una puerta, sin más. Kinesis es un sistema de control de accesos increíblemente sofisticado y elástico. Lo fascinante aquí no es solo que pueda tragar datos a una velocidad enorme con una latencia mínima. Lo bueno es que está diseñado para escalar dinámicamente. Esto significa que da igual si de repente el volumen se multiplica por 10 en 5 minutos por una campaña viral. El sistema se expande, absorbe el golpe sin perder ni un dato. Y luego se contrae. Ajá, vale. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Recuerdo un proyecto que intentó montar algo parecido con servidores propios. El primer Black Friday fue una catástrofe. Se cayeron los servidores de ingesta y se perdieron horas de datos de ventas. Ahí entiendes que este primer paso no es un lujo, es una necesidad absoluta. Entendido. Kinesis es como el portero de discoteca que nunca se ve superado, por mucha gente que llegue. Pero si tienes un volumen de datos tan masivo entrando, el cuello de botella simplemente se traslada al siguiente paso, el procesamiento, ¿no? Tradicionalmente eso significaría tener una flota de servidores gigantescos esperando para procesar todo. ¿Cómo lo resuelve esta arquitectura sin que sea una locura de gestionar? Pues ahí es donde entra la segunda pieza clave de esta coreografía, y es un cambio de paradigma total. AWS Lambda. El concepto serverless de Lambda significa que no tienes esa flota de servidores esperando, ¿no? En su lugar, a medida que cada fragmento de dato entra por Kinesis, se activa una pequeña función Lambda, un microproceso, que se encarga solo de él. Vale. Puentes sobre la marcha. Es como tener un ejército infinito de especialistas que aparecen de la nada, hacen su trabajo en milisegundos y... Y desaparecen sin dejar rastro ni coste. Exacto, justo eso. O sea que, en lugar de un gran procesador central, tienes millones de pequeños procesadores que solo viven lo justo para hacer una tarea. Exacto. Y el verdadero avance aquí no es solo el ahorro de costes, que es enorme, es la reducción radical de la carga cognitiva para los desarrolladores. Dejan de pensar en la infraestructura, en parches, en escalado, en sistemas operativos, y se centran solo en la lógica de negocio para ese dato. Claro, se centran en lo importante. ¿Qué quiero hacer con este kick? Y con este dato de sensor, esto acelera el desarrollo de una forma que simplemente añadir más servidores nunca podría conseguir. Pasas de gestionar una central nuclear a simplemente escribir las instrucciones. Vale, esto se pone interesante. Tenemos a Kinesis capturando el diluvio y un ejército de lambdas procesándolo sobre la marcha. Pero, ¿qué pasa con esos datos después? Una vez limpios y enriquecidos, no pueden simplemente desaparecer en el éter. ¿Dónde acaba toda esa información? Necesitan un hogar claro. Y ese hogar es Amazon S3. El artículo lo llama la columna vertebral del almacenamiento, y es una descripción muy acertada.
Pero aquí hay que introducir un concepto fundamental que se menciona, el Data Lake, o lago de datos. S3 no actúa como un simple disco duro gigante, no. Es un repositorio centralizado donde guardas absolutamente todo. Los datos brutos tal como llegaron, por si en el futuro quieres reprocesarlos, y los datos ya limpios y estructurados por Lambda. He oído ese término, Data Lake, pero también he oído su versión de pesadilla. El Data Swamp, el pantano de datos, un sitio donde los datos van a morir y es imposible sacar nada útil. ¿Cómo evita esta arquitectura caer en eso? Esa es una advertencia crucial, y me alegro de que la menciones. Un data lake mal gestionado es un pantano, sin duda. La clave para evitarlo está precisamente en el paso anterior, en Lambda. Como el procesamiento se hace antes de almacenar el dato final, te aseguras de que lo que llega a S3 ya tiene un formato consistente. Ah, claro. Está catalogado, enriquecido. Lambda actúa como el bibliotecario que etiqueta y ordena cada libro antes de ponerlo en la estantería. Sin ese paso, S3 se convertiría en un trastero caótico. Con él, se convierte en una biblioteca perfectamente organizada, lista para ser consultada. De acuerdo. Tenemos esta biblioteca gigantesca y ordenada en S3. Pero una biblioteca es para almacenar. Si quiero hacerle preguntas complejas a esos datos, si quiero cruzar información y descubrir tendencias ocultas, S3 por sí solo no parece la herramienta más rápida, ¿verdad? Ahí es donde entra la siguiente pieza, Amazon Redshift, que el artículo describe como un potente data warehouse. Correcto. Y aquí llegamos al que para mí es uno de los principios de diseño más brillantes de la nube moderna, algo que el artículo subraya, la separación entre almacenamiento y computación. En los sistemas tradicionales, el almacenamiento, o sea, dónde están los datos, y la computación, la potencia para analizarlos, estaban acoplados en la misma máquina. Claro, todo junto. Si te quedabas sin espacio, tenías que comprar una máquina más grande, con más capacidad de cálculo, aunque no la necesitaras. Era increíblemente ineficiente. Ya. ¿Y cómo funciona aquí esa separación? Pues aquí, usas S3 para lo que es bueno, almacenar petabytes de datos de forma baratísima y duradera. Y luego, usas Redshift para lo que es bueno, una potencia de cálculo masiva para ejecutar consultas analíticas complejas. ¿Redshift puede leer los datos directamente desde tu Data Lake en S3? O sea que, Esto significa que activas el cerebro caro y potente de Redshift solo cuando necesitas hacerle preguntas difíciles a tus datos. El resto del tiempo, los datos descansan tranquilamente en S3, con un coste mínimo. es la máxima expresión de la eficiencia. Pagas por la fuerza bruta solo cuando realmente la necesitas. Entendido. La arquitectura es elegante. Kinesis captura, Lambda procesa, S3 almacena y Redshift analiza cuando se lo pides. Que todo este esfuerzo sea útil. Ese es el último eslabón, pero a menudo el más importante para que el proyecto tenga éxito. La visualización. De nada sirve tener la mejor arquitectura del mundo si los insights que genera se quedan en una terminal de texto. Claro. Aquí es donde la arquitectura propuesta introduce Amazon QuickSight. Es, como dice el artículo, el traductor de datos a español de negocios. O sea, la herramienta que crea los gráficos bonitos. Bueno, es mucho más que eso. QuickSight se conecta directamente a las fuentes de datos, ya sea Redshift o S3, y permite a la gente de negocio explorar los datos de forma interactiva. Pueden monitorizar métricas clave en tiempo real, identificar tendencias, filtrar, profundizar. ¿Bala? Cierra el círculo. Convierte la información técnica abstracta en inteligencia de negocio que se puede usar. Es el puente que conecta el trabajo del equipo de datos con las decisiones estratégicas de la empresa. Sin este puente, todo lo anterior es solo un ejercicio técnico muy caro. Vale. El flujo completo tiene sentido. Pero hay una pregunta que me ha estado rondando todo el tiempo. Hablamos de sistemas que escalan dinámicamente, de ejércitos de lambdas. Todo esto suena increíblemente potente, pero también a que la factura de AWS puede dar un susto de muerte a final de mes si no tienes cuidado. ¿Cómo se mantiene el control sobre los costes? Esa es la preocupación más común y la más legítima, desde luego. La respuesta está en los mecanismos de optimización y autoescalado que menciona el artículo. No se trata solo de que el sistema crezca, sino de que también se contraiga. Por ejemplo, se habla de Kinesis Data Streams on Demand, que ajusta la capacidad automáticamente, o de Concurrency Scaling para Redshift, que añade potencia de cálculo de forma temporal solo durante los picos de consultas y la apaga después. El sistema puede respirar, por así decirlo. Justo. Se expande para soportar el lanzamiento de un producto y se contrae a un coste mínimo un domingo a las 4 de la mañana. Así que el secreto no es solo el pago por uso,
sin un pago por uso que es inteligente y granular. Exacto. Esto contrasta brutalmente con el modelo anterior de sobreaprovisionamiento masivo. Antes tenías que calcular tu día de mayor tráfico del año y comprar o alquilar servidores para ese pico. El resto de los 364 días, esa capacidad estaba infrautilizada, consumiendo energía y dinero. Un desperdicio. Total. Estos mecanismos automáticos garantizan que el rendimiento siempre sea óptimo para la carga actual, pero pagando solo por los recursos que realmente se usan en cada momento. Es pasar de una tarifa plana carísima a un modelo de consumo mucho más justo y eficiente. Resumiendo este viaje de los datos, Kinesis es el control de admisión, asegurándose de que nadie se quede fuera. Lambda es el equipo de procesamiento instantáneo que clasifica y prepara a cada invitado. S3 es el gran archivo, esa biblioteca universal donde todo se guarda de forma ordenada. Redshift es el detective, al que llamamos para interrogar a los datos y resolver casos complejos. Y, finalmente, QuickSight es el portavoz que presenta las conclusiones de forma clara. Como decía el artículo, la fortaleza no está en cada pieza, sino en la perfecta integración del conjunto. Totalmente. Y el resultado final va más allá de una simple arquitectura técnica. Es una herramienta de negocio. Permite a las organizaciones cambiar su modelo de decisión. Se pasa de ser reactivo, analizando datos de la semana pasada para entender qué ocurrió, a ser proactivo, tomando decisiones basadas en lo que está ocurriendo en este preciso instante. Ya. En el entorno competitivo actual, esa es una ventaja abrumadora. Es la diferencia entre leer el periódico de ayer y estar viendo las noticias en directo. Y, para terminar, una reflexión para quien nos escucha. El artículo, lógicamente, se centra en esta solución específica de AWS. Pero si abstraemos los principios, este patrón de ingesta, procesamiento serverless, almacenamiento en un data lake, computación separada y visualización, es casi universal. Partiendo de este modelo, ¿cuáles serían los principales desafíos o compromisos al intentar construir un sistema similar con servicios de otros proveedores cloud o incluso con herramientas de código abierto? ¿Qué principios fundamentales de esta arquitectura seguirían siendo válidos independientemente de las herramientas específicas que se utilizaran?